Agradezco a Confederaciones Rurales Argentinas que me permite participar de esta Jornada Nacional del Agro Argentino para exponer algunas ideas y ciertas informaciones sobre la perspectiva del mercado internacional, la revolución de los alimentos y la proyección internacional de la Argentina. Ante todo, el papel de China. El primer punto que conviene subrayar es que el consumo mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años. Y más de la mitad del aumento del consumo mundial provendrá de China y 19% del total de la India. En Asia está, en un sentido estricto, el eje de la demanda mundial de agroalimentos en los próximos 10-20 años. Las perspectivas del comercio mundial de agroalimentos para los próximos 20 años son de bajos precios globales, debido a las 4 supercosechas norteamericanas de los últimos 5 años, que son las más altas de la historia, con costos crecientes del agua, que deja de ser un commodity, o mejor dicho, que se convierte en un commodity, de la tierra y la energía, y una demanda que crece sostenidamente por encima de la oferta, a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido la producción en los últimos 5 años. La población mundial alcanzaría a 8.000 millones de personas en el año 2025. Y la nueva clase media, que en un 85% es asiática, treparía a 3.200 millones de personas en 2020 y a 4.900 millones en 2030. El actor clave del comercio agroalimentario global en esta etapa histórica es China, en donde el dato central respecto al significado de China en el comercio mundial de agroalimentos es el siguiente. China ha modificado su estrategia de seguridad alimentaria a partir del año 2007. Lo decisivo ha sido que por una decisión deliberada de la conducción política del partido y del Estado, China ya no apunta más al autoabastecimiento de su población y ha decidido importar en gran escala, en creciente escala, alimentos para la población animal, granos para la alimentación animal. Esto significa que en términos estrictos, en lo que hace a su seguridad alimentaria, China depende cada vez más de Brasil y de la Argentina para la provisión de granos destinados a la alimentación animal, que son 3: maíz, soja y harina de soja. Esto sucede al tiempo que la República Popular experimenta la más gigantesca transición dietaria de la historia, por el vuelco masivo de su población de 1.340 millones de habitantes al consumo de proteínas cárnicas. Esta es la razón fundamental por la que Brasil y la Argentina
han logrado una posición de privilegio estratégico frente a la República Popular, que en un sentido estricto ha entregado el núcleo de la seguridad alimentaria de su población a la producción de agroalimentos de estos dos países, Brasil y la Argentina. Y conviene recordar o subrayar que la seguridad alimentaria ha sido y es el componente fundamental de la legitimidad política de China a lo largo de sus 5.000 años de historia. Esto que ha ocurrido a partir del 2007 es una de las grandes decisiones estratégicas que ha tomado el gobierno de la República Popular China en lo que se refiere a su inserción en el mundo y al papel de China en el sistema mundial. La razón fundamental del aumento del consumo de granos en China y en general de agroalimentos, así como del vuelco de su población al consumo de carnes y proteínas cárnicas, es el auge del ingreso per cápita de su población, que crece por encima del PBI nominal a partir del año 2009 y que aumentó más de 8% anual en los últimos 6 años y que hoy asciende a $7.800 anuales medidos en capacidad de compra doméstica de su población de 1.340 millones de habitantes. El resultado de este extraordinario acontecimiento histórico, que es el vuelco de la población china al consumo de proteínas cárnicas, impulsada por el aumento del ingreso per cápita de su población, es el siguiente. China importó 74 millones de toneladas de soja en 2014, a contar del año 2000, en que importó solo 0 toneladas de soja del exterior, que fueron 90 millones de toneladas en 2015 y treparían a 125 millones de toneladas en 2022, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El ritmo de alza de las importaciones de soja y harina de soja se acelera y aumentaron 25% anual en el segundo trimestre de 2016, 10 puntos por encima del promedio de los últimos 10 años. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, para la Alimentación, y la OCDE estiman que las exportaciones de granos se duplican en el mundo en los próximos 10 años. Agregan que más del 70% de este incremento de las exportaciones de granos en el mercado mundial son granos para la alimentación animal. Soja, harina de soja y maíz. Retroceden las exportaciones de granos destinados a la alimentación humana, se duplican las exportaciones de granos destinadas a la alimentación animal. Y la Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja, no en términos relativos en relación a su población y a su producto,
sino en términos absolutos. Es responsable del 34,6% del total de las ventas globales de harina de soja. Y es uno de los 3 grandes productores de más de 90% de los 3 productos constitutivos de las exportaciones de granos para la alimentación animal. Esos 3 países, responsables de más del 90% de las exportaciones de granos para la alimentación animal, son Estados Unidos, Brasil y la Argentina. En síntesis, la caída del precio de los granos en el mercado mundial han disminuido 40% en los últimos 3 años, nada tiene que ver con la disminución de la demanda en China, que aumenta cada vez más, por encima de las explosivas super cosechas norteamericanas de los últimos 5 años, sino que es el resultado directo precisamente de esta sobreoferta extraordinaria provocada por las super cosechas estadounidenses, que son las más grandes de la historia. Esta es una diferencia fundamental entre los commodities agrícolas y los commodities metalíferos o metales, que sí han sido, estos segundos han sido golpeados duramente por la caída de la demanda en China, consecuencia de la desaceleración de su economía. Nada de esto ha sucedido con respecto a los commodities agrícolas, en especial para los granos destinados a la alimentación animal, que por el contrario han aumentado cada vez más. La cosecha 2016-2017 de Estados Unidos, en la estimación del Departamento de Agricultura norteamericano, ascendería a 384 millones de toneladas, nuevo récord histórico. La caída del precio de los commodities agrícolas es cuestión de superoferta, no producto de la disminución de la demanda. Esto es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido con la demanda mundial de minerales y metales, que han caído más de 40% desde 2013 como consecuencia de la desaceleración de la economía china. ¿Qué significa la desaceleración de la economía china? Que el año pasado la economía china creció 6,5% anual y en el año 2007 creció 11% en el año. Hay una disminución de 4 puntos en el crecimiento de la economía china entre el 2007 y el 2015. Esto es lo que se ha convertido en el hecho central de la época. Es la causa estructural de la situación de depresión, estancamiento estructural de la economía mundial de los últimos 3 años. Esta diferencia entre lo que ha implicado la desaceleración de la economía china para los commodities agrícolas, a diferencia de lo que ha sucedido para los commodities metales o minerales, es crucial para la Argentina. Lo que implica es que la desaceleración de la economía china no afecta su extraordinario potencial como gran productor mundial de agroalimentos, que ha crecido más de 30% entre 2016 y 2015, y que cuenta con una demanda mundial cada vez mayor debido al alza del ingreso per cápita en la República Popular, resultado de la acelerada transición dietaria de su población de 1.340 millones de habitantes,
encabezada por una clase media, medida según los valores de ingresos establecidos por el Banco Mundial, que es ya 68% de su población urbana, era el 2% en el año 2000, y que sería el 75% de la población urbana en el 2022. La Argentina, señores, necesita aprovechar esta extraordinaria oportunidad histórica que le abre el crecimiento de la demanda mundial de agroalimentos y haber logrado reaparecer en el mercado mundial de agroalimentos en los últimos 6 meses con motivo de las 2 decisiones estratégicas fundamentales que ha tomado el nuevo gobierno de Macri. Lo primero es alentar a la producción agroalimentaria, disminuyendo o eliminando las retenciones y al mismo tiempo todo tipo de restricciones a la producción y a las exportaciones agroalimentarias del país. Lo segundo, notoriamente, es el acuerdo con los acreedores holdouts o fondos buitres, que ha ocurrido cuando el sistema financiero internacional experimenta una situación de hiperliquidez con las tasas de interés más bajas de la historia, lo que le permite a la Argentina financiarse por primera vez en más de 20 años, financiar la expansión de su actividad productiva con financiamiento genuino, proveniente en gran parte del exterior. Estas decisiones estratégicas, tomadas por el nuevo gobierno surgido de las elecciones del año pasado, son las que colocan a la Argentina en condiciones entonces de establecer una perspectiva de largo plazo para el conjunto de su actividad económica. Lo que esto significa es que la Argentina necesita ahora completar el extraordinario ímpetu de su sector de punta de la actividad agroalimentaria, que es el destinado a la producción de granos para la alimentación animal, con la transformación productiva del conjunto de su actividad agroalimentaria, lo que incluye a la lechería y a las economías regionales, encabezada por la extraordinaria transformación tecnológica y organizativa realizada por su sector de punta de la pampa húmeda en los últimos 20 años, y que indica que hoy el agro argentino, en materia de incremento de la productividad, en materia de capacidad de innovación, es solo comparable con lo que se realiza actualmente en el medio oeste norteamericano. Esto requiere un Estado dotado de una activa y estratégica inteligencia política, que coloque al país y al conjunto de sus actividades productivas a la altura de las excepcionales oportunidades que se le abren en el siglo XXI. Muchas gracias.